Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad en una noche con mucha información. Tenemos ahora un panel para el debate enseguidita sobre el tema económico, también las encuestas. Acá todas las noches damos a conocer encuestas, distintas encuestadoras. Para que nadie se ponga nervioso, siempre damos a conocer la fuente, no las hacemos nosotros. Así que vamos reflejando los números de las encuestas en este año electoral. La última encuesta, anoche le mostrábamos una de Ricardo Rubier, que daba muy parejo a la expresidenta con Mauricio Macri, incluso en un balotaje, arriba la expresidenta. La última encuesta de Sinopsis, enseguida estaba su director, vamos a estar hablando con él. Dice, pregunta Sinopsis, ¿cuál es el principal problema del país? 30,6, inflación. De lo que nos vamos a seguir ocupando. Muchos no hablan porque el gobierno no quiere que se hable de la inflación récord 47,6. Aquí lo hablamos, lo planteamos, lo discutimos, esta noche lo vamos a seguir debatiendo. Segundo, desempleo, el miedo a perder el trabajo que ya está instalado en la Argentina. El miedo volvió a instalarse en la Argentina, 18,8. Corrupción, muy ligado también al actual gobierno, 16,8. Inseguridad 13,5, educación 8,9, narcotráfico 2,8, salud 1,6, otro 7%. ¿Cómo será la situación económica dentro de un año? Peor, 45,5%. Igual, 17,4. Mejor, solo un 27,3. Vamos a la parte política. ¿A qué candidato votaría a presidente? Primer escenario que plantea la Sinopsis Consultores con Cristina Fernández de Kirchner. Mauricio Macri 29,1, Cristina Kirchner 27,6. Aparece acá en la primera encuesta que aparece Roberto Labaña 13,1, Sergio Massa 6,7, Martín Lustó 5,8, Juan Manuel Urtubey 2,8, Nicolás del Caño 2,2, otros 4,3, indecisos 8,6. Es la primera consultora Sinopsis en donde aparece Roberto Labaña con 13,1 y es una de las primeras que marca a Macri por arriba, muy poco, de Cristina Kirchner, 29,1, 27,6. Sacando a la expresidenta del escenario electoral, plantea Sinopsis esta hipótesis. ¿A qué candidato votaría? A Mauricio Macri lo votaría el 27,8. Roberto Labaña, 15,6. No sube mucho Labaña, sin Cristina, 15,6. Agustín Rossi, 9,9. Iría, digamos, esto en un escenario donde el kirchnerismo fuera con Agustín Rossi candidato, 9,9. Sergio Massa, 7,5. Martín Lustó, 6,8. Daniel Scioli, 5,6. Juan Manuel Urtubey, 3,5. Felipe Solá, 3,2. Nicolás del Caño, 2,7. Fíjense que mucho peronismo disperso acá, incluido Roberto Labaña, a los que muchos ven como una figura, o muchos trabajan para que sea una figura de unidad, muy disperso, ¿no? Con un Macri que está con 27,8 según Sinopsis. Y la última, ¿cuál de estos temas definirá su voto? Esto es muy importante, lo que pregunta Sinopsis Consultores. La situación económica, amplia mayoría, 51,3. 51,3 dice de los consultados que la situación económica es la que le va a definir el voto. Por eso el gobierno está tan preocupado por el tema económico, por eso el gobierno no quiere que se hable del tema económico, por eso los grandes medios que forman parte de la protección mediática al gobierno no hablan. Por eso te mostrábamos antes de cómo habían reflejado hoy el tema de la inflación récord. No se quiere que se hable del tema económico. Por eso nosotros aquí hablamos todas las noches del tema económico, porque es la principal preocupación de los argentinos. La lucha contra la corrupción, 19,3. Seguridad, que es el tema que el gobierno
quiere instalar como caballito de batalla 9,7. Situación institucional 6,4, otro 8,2, no sabe 5,2. Bueno, siguen las fotos de campaña, siguen los hechos de campaña. Ayer se reunió el gobernador de la provincia de Santa Fe, el socialista Listi, que está muy activo, con Ricardo Alfonsín, porque están conformando una especie de sector de centro izquierda, o aspiran a un sector de centro izquierda. Esta mañana en Mañana Silvestre en Radio hablamos con Ricardo Alfonsín a propósito de estas reuniones y de cómo ve el panorama político de cara a la elección, y de esto decía. Labaña como ministro, sino que fue candidato nuestro. Sí. Así que nosotros tenemos todos un gran concepto. Yo digo siempre que extraño que no esté más presente la voz de Labaña en el debate público, porque me parece que es un hombre que le puede aportar lucidez, y le puede aportar seriedad y conocimiento al debate, y que no solamente se tenga que discutir la política electoral, sino que además hagamos un balance. ¿Qué pasó con estos 3 años de gobierno del PRO? ¿Qué hizo la Unión Cívica Radical? ¿Hizo lo que dijo que iba a hacer? Si no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿fue bueno o fue malo? Bueno, y me parece que va a ser un debate muy interesante. Bueno, allí estaba Ricardo Alfonsín hablando de esta posibilidad de que Roberto Labaña sea candidato, ¿no? Fue ya candidato presidencial, bien lo recordaba Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, con Gerardo Morales, de compañero de fórmula, ¿se acuerda? En el año 2003, si no me equivoco. Bueno, Sergio Massa, a bordo de su auto, está recorriendo el país, llegó a Mendoza. Esta semana vinimos a Mendoza, seguimos recorriendo el país, convencidos de que la política tiene que ir a buscar a la gente, a escuchar sus problemas y sobre todo a conocer de verdad la realidad de la Argentina. Porque si no terminamos hablando solo de los problemas que leemos en los diarios de Buenos Aires. Y creo que es muy importante que para construir una Argentina federal aprendamos qué nos pasa en cada región del país. Ahora me voy a encontrar con Barto Robles, que le va a mostrar San Martín, su departamento, y me va a contar la realidad de San Martín. Vamos a ver qué nos muestra. Bien, sigue con su recorrida entonces mano a mano Sergio Massa, reflejando la actividad electoral que ya ha comenzado en este veranito. Una línea y ahora después nos metemos. ¿Labaña ustedes lo midieron por algo en especial? ¿Porque comenzaba a aparecer su nombre? No, bueno, digamos, obviamente el trascendido es de público conocimiento, de eventualmente la posibilidad que tenga el ex ministro de Economía de ser candidato. Es una candidatura que no está confirmada por parte de él, pero nos interesaba evaluar la hipótesis de él como candidato, porque claramente creo que, digamos, esa construcción de ese centro, de ese peronismo alternativo, está mostrando alguna dificultad para encontrar un candidato consistente para terciar en ese escenario polarizado. Se ven las encuestas en todas. Entonces creo que la hipótesis de Labaña surge un poco también como síntoma de que efectivamente no hay un candidato dominante en ese espacio, ¿no? Y nos interesaba un poco evaluar cuál era el impacto que podía generar Labaña en términos electorales. ¿13% es un buen piso para salir? Yo creo que depende cómo se lo mire, ¿no? Porque, digo, es un dirigente que ha permanecido, digamos, de alguna manera corrido del debate público, ha tenido un perfil muy bajo en los últimos años, con lo cual uno podría decir es un buen número. Viéndolo en el escenario, sigue siendo un número que no le alcanza para terciar en ese escenario de polarización. Tiene mucho desconocimiento, ¿no? A nivel de... Ha perdido nivel de conocimiento, sobre todo en los segmentos más jóvenes, que son los que no tienen el recuerdo vivo del protagonismo de Labaña en aquella época. Pero en todo caso me parece que es una discusión que nos lleva un poco a identificar este problema que tiene el voto opositor, ¿no? Porque claramente el voto opositor hoy en Argentina es mayoritario. Más del 50% de la gente nos dice que estaría inclinado a votar una fuerza opositora. Ahora, ese voto opositor no es homogéneo. Incluso se habla mucho de la unidad opositora, muchos de los dirigentes opositores están promocionando la unidad. Y ojo que la unidad de la dirigencia opositora no es la unidad del voto opositor. Hay un voto opositor que todavía no está convencido de votar a Cristina Fernández de Kirchner, y hay un voto opositor
que no estaría dispuesto a votar un candidato más moderado que quizás no hizo oposición a este gobierno como cree que debería haber hecho, ¿no? Lucas, ahora seguimos, está muy interesante. Jorge Gallero, gracias por venir esta noche. No, gracias a ustedes. 47,6, inflación récord para la Argentina el año pasado. ¿Qué significa esto dentro de lo que siempre significa la inflación en Argentina, no? Bueno, en la comparación de los otros hitos históricos de inflaciones casi tan altas, aparecen estallidos de crisis fenomenales, ¿no? En un caso es el estallido de las consecuencias económicas del proceso que no pudieron ser atajadas por el primer gobierno democrático, el de Alfonsín, y reventaron en la hiperinflación del 89. Suceso puntual en el que también hubo una responsabilidad de las fuerzas políticas democráticas que pujaron de modo caníbal en contra de la estabilidad de la nación. Cavallo yendo a Nueva York para que el fondo no le prestara a la Argentina y que Alfonsín se fuera con una hiper, claro. Formulando un proyecto que cuanto peor mejor, o sea, Cavallo era el trotskista de ese momento, claro. Y su proyecto era cuanto peor mejor, o sea, después de una hiper yo voy a poder hacer lo que quiero. Y de alguna manera eso ocurrió. Obvio. Por 11 años fue el hegemón, ¿no? Con Menem y con De la Rúa. Bueno, el otro hito fue el derrumbe del otro hito comparable es el derrumbe de la convertibilidad. Entonces, esta inflación es inusual en términos de que ocurre bajo la gestión de un gobierno que no le toca gestionar un estallido ni una crisis grande previa. No era una maravilla lo que heredó, porque el escenario mundial había cambiado, la acumulación del poder crea problemas a toda fuerza, por más éxitos que haya conseguido en términos estratégicos, había errores, había una serie de cuestiones a corregir, pero de ninguna manera una situación de estallido, como después se quiso vender, ni una herencia envenenada. Y tomando eso en sus manos, este gobierno ha hecho un desastre, a mi juicio, fenomenal. Porque gran parte de esta fuertísima inflación que tenemos deriva de los errores garrafales del gobierno. Empezando por la devaluación del 40%, que fue vendida como que no iba a traer ninguna consecuencia sobre los precios, porque ya estaba todo... Claro. Todo licuado. Todo decía que estaba todo previsto, todo ajustado. Que ya había pasado a precios el dólar ilegal. Este fue el primer ministro de Economía de este gobierno, el inaugural, que produjo ese desastre. Prat Gai. Sí, y que encima ahora aparece como candidato posible de una fuerza partícipe del gobierno queriendo diferenciarse. Exacto. Entonces, bueno, después vino las catástrofes de la Pero ausencia nos de vendieron plan. que era el mejor, Jorge, nos vendieron que era el mejor equipo de los últimos 50 años. Eso, verso, marketing, los hechos no apoyan nada de eso. Ha habido los errores no forzados, son enormes. Mala praxis, Hugo. Mala praxis en el contexto de ausencia de un modelo consistente, sostenible. Ahora, cuando el presidente escuchaba dice... a un alto funcionario del Grupo PRO diciendo anteayer, insistiendo en lo que insisten en su entorno, de que el presidente es desarrollista. El presidente es neoliberal. Y eso me consta. Eso me consta. Yo trabajé 9 años en la holding propiedad del padre del presidente. Trabajé 9 años en SOGMA. Del 80, cuando volví del exilio venezolano, hasta el 89. Y a mí me tocó ver cómo la gente de la UCD, la gente de Álvaro Alzogaray, María Julia Alzogaray y todo la florinata, el elenco, que son los introductores de este país del neoliberalismo a nivel político, formaban a los pibes del Cardenal Newman, Mauricio Macri incluido, en clases sistemáticamente dadas en la sede del holding. Bueno, Jorge, era la estrella de Tiempo Nuevo, con Neustadt, Mauricio Macri. Bueno, pero evidentemente el padre, que nunca fue neoliberal, está claro, no sé qué le pasó, si se dejó contagiar por una moda que ya se empezaba a imponer en Argentina y que resulta en lo que tenemos hoy, una moda mundial muy fuerte,
y pensó que el futuro para el hijo que quizá pasaba por ahí, y por eso optó por ponerle esos tutores y formadores. Y lo formatearon. Y no puede salir de eso. Entonces, vuelvo al origen. Hay dos problemas centrales. La ideología, Claro. que los pone muy lejos de la realidad concreta, de su complejidad, de los análisis necesarios, de visiones sistémicas, y el mismanagement, o sea, Claro. la incompetencia para llevar adelante una gestión aún en el marco de esa ideología que no promete rosas. Ahora profundizamos, Jorge. Sí. Que Walter le prometimos que se tiene que ir. Y me interesa escucharlo también, Walter Graciano. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido nuevamente. Buenas noches, ¿qué La tal? última vez que estuviste preanunciabas un poco esto acá y decías, también hablaba de la mala praxis y de los errores del gobierno. ¿Y qué análisis hace del 47,6 en el gobierno de Macri, no? Bueno, yo concuerdo con lo que dijo mi compañero. Me parece que esto es el fracaso de la política económica del presidente Macri. Ese es el headline, es la forma más directa de nombrar esto. Me parece que el gobierno está equivocándose también en cómo llevar a cabo la política económica del año 2019. Porque en este año están intentando por todos los medios ir al atraso cambiario, ir a retrasar el dólar contra los precios, volver a tener un dólar lo más barato posible en torno a las elecciones. Y eso siempre que se hizo generó un corto periodo de mini consumo y después terminó en un caos. Porque Argentina no puede tener un dólar muy barato porque es un país deudor en dólares. Claro. Entonces los países deudores tienen que tratar de generar dólares genuinos para poder repagar esa deuda en el futuro. Y la manera de hacer eso es con un dólar que no sea excesivamente barato. Ahora, el presidente Macri está intentando clavar el dólar, si es posible en 40, si es posible en 41, llegar a las elecciones con ese dólar, comprar votos con ese dólar, porque sería fácil venderle a buena parte de la población de que antes me equivoqué, pero ahora la hice bien. No compremos eso, porque comprar eso es caer en un error muy grave de cara al 2020, es comprarse un default casi seguro en manos de Macri o en manos de quien sea para el 2020. Es decir, esto que ahora están vendiendo, esta paz, logramos tranquilizar los mercados, logramos tranquilizar el dólar, tenemos todo bajo control, esto es lo que van a vender de cara a las elecciones. Sí, eso es al costo de una tasa de interés muy alta, al costo de usar créditos del Fondo Monetario Internacional no solamente para pagar, sino que también off the record están diciendo que van a usar esos dólares, una parte de esos dólares, para vender en el mercado, no al nivel de la banda máxima de flotación, sino mucho más abajo, si una parte de los dólares, de una parte de los pesos que hay, intenta dolarizarse. Así que a mí no me extrañaría nada que lo que vivamos de ahora en más sea un atraso constante en el nivel del dólar contra la tasa de inflación, un encorsetamiento de la tasa de inflación merced al dólar retrasado, un mini veranito, yo no diría de consumo, pero sí un alivio transitorio en los bolsillos de la población para después de las elecciones pasarlo realmente mal. Explota después de las elecciones. Claro, claro. Bueno, ese debe ser el plan del fondo, mantener a Macri en el poder como sea y del 2020 arreglate como puedas. Claro, ahora lo firmado con el fondo no es retrasar el nivel del dólar, en ningún lado dice eso. Yo no sé si hay un acuerdo atrás de bambalinas con el fondo para retrasarlo, pero sí soy muy consciente de los enormes riesgos de retrasar el dólar en Argentina. Ya lo hemos visto con el fin de la convertibilidad, lo hemos visto con el fin del plan de Alfonsín prematuramente cuando el plan Primavera termina mal. En cada situación, lo hemos visto con el fin del plan de Herman González en 1990, cada vez que se retrasa el dólar, la historia termina realmente mal porque Argentina debe dólares. Como debe dólares en cuanto se corta el crédito en dólares, hay que tener los dólares genuinos para poder
pagar. Ahora, Walter, hay una parte fundamental. Ahí vemos en las encuestas, ahora después se lo vamos a preguntar de nuevo a Lucas, el principal problema, la preocupación de los argentinos, inflación primero, lo marcan todas las encuestas, la incertidumbre económica, el miedo a perder el trabajo. Y esos son valores que están asociados a la gente, el tarifazo, la gente que no puede pagar en cuotas, digo, eso va a producir también algún movimiento, creo, ¿no? ¿No crees que eso puede incidir en el tema económico? ¿La recesión se profundiza o comienza a crecer la economía argentina como dice Macri? No, el atraso en el dólar va a producir un alivio, pero no significa que se crezca. Yo creo que va a profundizar las causas más graves de la recesión. No creo que el año 2019 sea un año mejor por una simple causa. El consumo es el 75% del Producto Bruto Interno. Es muy difícil que se note un crecimiento si el consumo no aumenta. Y los salarios en el año 2019 van a ser en promedio inferiores a los del 2018 y muy inferiores a los del 2017. Con el consumo deprimido, la tasa de crecimiento nunca puede ser muy alta. Claro, perfecto. Fernando, si no lo liberamos. Decís que el salario de este año va a ser menor al del año pasado, sin embargo la estrategia del gobierno es al revés, ¿no? El salario real en promedio. Pero vos decís que la estrategia del gobierno es de este año crecer 2 o 3 puntos en el salario respecto a la inflación. ¿Vos crees que aún así no van a alcanzar? No, bueno, la gran mayoría de los gremios no consiguieron igualar la inflación el año pasado. Y ahora es difícil pensar que haya paritarias que partan desde el 30% como piso. Se supone que las paritarias van a ir con un piso mucho más abajo y se va a intentar... ¿Entonces estás pensando en una inflación de 30% también para este 2019? Es difícil decir eso, porque la inflación de 28% que los economistas le han dado al Banco Central como referencia están hechos bajo el castigo posible del Banco Central. No te olvides que el Banco Central llama a las consultoras y les pregunta ¿qué tasa de inflación ves? Si una consultora dice yo veo el 40, veo el 45, desde ya esa consultora no viene siendo privilegiada por las autoridades. Entonces logran una homogeneización de tasas de inflación. O sea que no le tenemos que las consultoras dicen... No, claro, el REM es una gran mentira. El REM tiene el palo del Estado atrás por si decís una verdad que no me conviene. No, claramente no. El REM el año pasado daba 18. El REM para el año pasado daba 18. Después lo fueron modificando sobre la marcha porque claro, la realidad los iba a dejar muy al descubierto. Exacto. Tampoco había nadie que al principio del 2018 creyera que la inflación iba a llegar a 47%. No, 47 no, pero habíamos 30, unos cuantos que pensábamos 30, que la cosa no duraba. 30 y una vez que la cosa no dura, nunca se sabe a dónde va la tasa de inflación y el nivel del dólar luego. Ahora, Walter, la última, y ya te dejo libre. Digo, ¿Macri tiene algo para ofrecer nuevo en lo económico o vos crees que ya fracasó en lo económico? Yo creo que el intento de retrasar el dólar es una gran muestra de que no tiene nada para ofrecer y de que después de las elecciones, si llega a ganar, lo que va a ofrecer es todavía algo peor que esto. Porque si tuviera algo para ofrecer, lo haría ahora, claro. No especularía electoralmente tanto al menos, y la economía se iría recomponiendo lentamente con un dólar más alto, claro. no en base al consumo, pero sí en base a la inversión, y bueno, tendríamos unos cuantos meses por delante, quizás 6, no del todo buenos, para después sí empezar a salir. Lo que quiere hacer es aliviar la sensación de que el dólar se le fue de las manos, y nada más que eso. Claro, total. Gracias, Walter. Gracias por invitarme. Siempre. Muy amable. Ahora enseguida vamos a seguir con Jorge Gallero, que hoy me hizo un análisis sobre el por qué Macri dice que vamos por el buen camino y todo bien. Daniel Arroyo, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y socialmente cómo está repercutiendo? ¿Cómo estás viendo la situación social frente a esta recesión? Muy mal. En realidad ya está claro que hay más gente pobre. Está claro que hay más desocupación. Hay un fenómeno para mí nuevo en la Argentina, que es que la gente se funde trabajando. No solo un problema de pobreza y de gente que pierde changas. El que labura todo el día
El docente que tiene 2 cargos y toma un crédito, el fletero que trabaja todo el día pero paga peajes, paga gasoil, luz, agua, alimentos, no le alcanza. La situación social está empeorando mucho. La preocupación por la inflación tiene, a mi modo de ver, un punto clave, que es que el aumento de los alimentos es permanente, es sostenido. Yo creo que el acuerdo que ha hecho el gobierno con el Fondo Monetario es muy restrictivo, no queda claro por qué razón va a poder expandir, y más bien la situación es crítica. Mi impresión es que lo que hay hoy es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, de mucha gente que la pasa mal, de mucha tensión cotidiana en los barrios, por un lado, y por otro lado que se está rompiendo el contrato social, que la gente dejó de creer en el gobierno y no le cree nada a la política. Y ahí... Ayer mostramos algo que a mí me gusta reconocer cuando la gente viene acá, y hace tiempo que lo venía diciendo, lo que el año pasado vos empezabas a decir de los jubilados que pagaban en cuotas los servicios y que se endeudaban. Ayer Fernando mostró el nivel de endeudamiento, pero no solamente el nivel de endeudamiento, cómo pagan en cuotas la mayoría de los servicios. Pero absolutamente, y además lo único que crece es el sobreendeudamiento de las familias en Argentina. Si todo empeora, la gente lo que hace es se endeuda, pateando con la tarjeta, yendo a la financiera de la esquina del 180% de interés anual o a donde fuera. Un jubilado que cobra la mínima, 9.300 pesos, y que cobra entre el 5 y el 19 de acuerdo al DNI. Y la morosidad aumenta. No, y lo que hace el banco le dice, mira, yo te pago el día 1, vení, te pago el día 1, te cobro 250 pesos de comisión. O sea, no solo toma crédito en cualquier lado, los propios bancos lo terminan sacando. El nivel de endeudamiento de las familias es brutal en la Argentina, yo lo veo esto muy complicado. Y ahí a mí me parece, yo coincido con el análisis y veía bien las encuestas que se planteaban y las distintas miradas, pero que creo que quienes somos dirigentes tenemos una obligación. Yo creo que hay un camino acá, hay que construir la unidad opositora. Hay que construir una gran unidad opositora con los límites que tiene. Hay que ser claro, hay que plantear un programa alternativo. La sociedad nos va a pasar por arriba a todos. No solo está enojada con el gobierno, está enojada con toda la política. Obvio. Y si no mostramos un programa distinto y un camino distinto, nos va a pasar por arriba a todos. Diputada Macha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo observa todo esto que estamos dialogando, debatiendo, la realidad dura? Sí, me parece que todo lo que se está planteando tiene que ver con distintos modos de describir la realidad. Yo, en todo caso, en lo que tal vez tengo más dudas es si es que la política económica de Macri fracasó o si esto era lo que pretendían, de algún modo generar estas brechas sociales, generar el nivel de control y disciplinamiento a partir de la falta de empleo, de la falta de poder manejarse en una economía cotidiana, como decía recién Daniel Arroyo, que tiene que ver con cómo esto se perjudica cotidianamente en las cuestiones más básicas. Y me parece que en esa línea también un ejemplo es lo que está pasando con el antivirus, ¿no? Con esta epidemia que en definitiva son epidemias que en la Argentina se dan a lo largo de los distintos momentos, que tienen que ver con la posibilidad de estudios epidemiológicos que se venían haciendo hasta el 2015, que nos permiten saber entonces cuáles son los lugares más complejos, cuáles son las medidas que hay que tomar en la prevención, en la asistencia, en la contención de las familias que están sufriendo estas enfermedades. Y lo que tenemos es, como también digo, para aportar a la descripción, un ex Ministerio de Salud totalmente devastado, una entonces actual Secretaría que no puede llevar adelante acciones mínimas de coordinación en un contexto en donde, bueno, esto implica muchas personas infectadas, muchas personas que han fallecido, y estos son las pérdidas irreparables que implican una política económica, social, sanitaria, como la que estamos transitando. Bueno, el ajuste, lo veíamos al inicio del programa, el ajuste en salud es brutal. Sí. La reducción de planes es brutal por parte del gobierno. Y en esa reducción brutal hay un oscilamiento entre, según los distintas políticas, entre un 20% hasta un 80%, y las áreas que han sido más devastadas son las que tienen que ver con los estudios epidemiológicos. Claro. Y esto es fundamental para relacionar y para poder pensar que lo que está sucediendo en Epuyén y en otros lugares de la Argentina son efecto y son consecuencia de esa reducción tremenda no sabemos todavía si se puede contagiar de persona a persona. Porque no sabemos todavía bien cuál es la cepa. Sabemos que en el sur hay una que estaría más vinculada al posible contagio entre personas, que en el norte es otro, pero no tenemos certezas cuando la epidemiología a esta altura de la historia lo puede resolver. Pero eso significa un mínimo de inversión en la política pública, en la política sanitaria. No, y hay un tema de recursos, tal cual lo plantea Mónica, y además de organismo rector del área de salud. Acá el Estado no solo tiene que prever
devenir, generar políticas públicas, sino que tiene que hacer cuestiones pedagógicas, tiene que orientar, tiene que hacer rectoría en salud, en educación. Se corrió, Daniel, desapareció el área de tiene salud. que informar. Absolutamente, lo mínimo. Cuando hablamos de la pauta publicitaria, la pauta tiene que estar ahora Exacto. en todos los canales informando esto. No, y alguien es peligroso, secretario, no es peligroso. De hecho, pero esa digo, es función indelegable del Estado, esa es la tarea del Estado. Hoy tenemos un pueblo que está en cuarentena por definición de un juez y la resolución y la posibilidad de que ese pueblo se mantenga en cuarentena es por las fuerzas policiales. ¿Dónde está el área de salud ahí para también definir cuáles son los insumos y los perfiles médicos que necesita hoy esa población para poder ser atendida? ¿A dónde se van a internar? ¿Cuál va a ser los niveles de contención para las familias que perdieron seres queridos? No está salud. Bueno, el secretario ni apareció. No. Hizo una videoconferencia y no ha ido a esa zona a interiorizarse de lo que ha pasado. Claro. Sí, no. Y volver atrás en salud es fácil, reconstruir después es tremendo. muy complicado. O sea, es muy fácil ir para Se atrás. puede pagar con vidas humanas. Bueno, que es Se está irresponsable. pagando con vidas humanas. Absolutamente. Ahora, Jorge, yo esta mañana le preguntaba a ustedes de la experiencia, porque el presidente todos los días nos dice, este es el camino, esta es la realidad, es el único camino, vamos bien, y donde no hay un índice positivo de la economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O estamos todos locos y el único que sabe es el presidente, o qué está pasando? Bueno, en tu programa anterior, Jorge Rachid Sí, ayer, planteaba una opción. ayer. O el presidente nos miente descaradamente, ¿no? O el presidente no tiene idea de dónde está parado. ¿Mm? Y yo esta mañana, cuando se planteó el problema, sugerí salirse de la economía, porque la verdad que está muy trillada la economía. Ya lo sustancial de lo económico creo que está bastante tocado y hay bastante consenso. Las encuestas cada vez lo muestran más claro. El diagnóstico está claro. Sí. Entonces, a mí se me ocurrió, me quedé pensando en lo de Rachi, y se me ocurrió pensar por qué en realidad lo que nos está ocurriendo es las dos cosas a la vez. O sea, nos mienten descaradamente y tienen una confusión muy grande. Y las dos cosas a la vez ocurren, por ejemplo, cuando los que nos gobiernan, si los que nos gobiernan son psicópatas. Entonces, por eso yo sugería quizá ir a... Hay unas líneas que están circulando que se le atribuyen a Jorge Alemán, el psicoanalista argentino tan conocido, pero que en realidad son de una psicoanalista y escritora santiagueña. Ha habido una confusión de autoría que recién terminé de resolver esta mañana, pero la pieza es buenísima, porque no voy a entrar en detalles, pero describe al psicópata y en su interrelación con la víctima, y la figura es bastante parecida a lo que está ocurriendo con este gobierno en relación a la ciudadanía, al electorado, incluyendo buena parte de los que lo votaron. Pero en el final de ese escrito dice algo muy sugerente, que hay algo con lo que el psicópata no cuenta, lo leo porque no es texto mío, es el momento que no siempre llega, ese es el problema, en que las hasta entonces víctimas de su juego perverso se dan cuenta de su propia fuerza y le dejan de creer y salen Bueno, a ruedo. eso es lo que nos está pasando en la Argentina. Bueno, me Pero parece es lo que todavía. pasa en Francia. Las encuestas- Y de golpe, y puede Las pasar. encuestas parecen mostrar eso, parecen Sí. empezar a mostrar, pero con una paradoja. Bueno, anoche difícil de decía resolver. Gustavo Córdoba, referido a esto, no sé si ustedes, Luca, lo pueden marcar. Gustavo Córdoba, anoche, consultor de Córdoba Asociado, decía que por primera vez en sus trabajos a nivel país aparecía una creciente rechazo a Cambiemos, al sello Cambiemos. Hay un Voto sentimiento... anticambiemos. ¿Cómo? El voto anticambiemos. El voto anticambiemos, exacto. Que aparece por primera vez un voto anticambiemos. No sé si eso ustedes lo pueden reflejar. Sí, bueno, es consecuencia lógica del transcurso de una gestión, ¿no? La gestión va transcurriendo y eso va consolidando un sector del electorado que empieza a tener una postura antigobierno decididamente. Ahora, creo que para entender un poco también, porque uno efectivamente hace una descripción de la realidad económica, no encuentra números positivos y hace mucho más llamativo lo que ya de por sí es llamativo, que en este contexto económico este gobierno tenga 31, 32, 33% de intención de voto, ¿no? Claramente es un dato que cuesta entender.
Y quizás un poco para tratar de entender este dato. Mencionabas, Gustavo, 51% de la gente nos dice que va a tener en cuenta la situación económica como principal factor a la hora de tomar la decisión del voto. Ahora, no hay uniformidad respecto de cómo la gente interpreta esta situación económica en términos de responsabilidad. O sea, ¿a quién le asigna responsabilidad por esta situación económica? El 38% de los votantes de Cambiemos nos señalan que van a considerar la situación económica como factor decisor de su voto. Pero 9 de cada 10 de esos votantes creen que la principal responsabilidad o la mayor responsabilidad por esta situación económica es del gobierno anterior. Es decir, bueno, hace 3 años y siguen insistiendo. Bueno, pero este es el debate, por eso no saldado, claro, que creo que en algún punto el gobierno aprovecha para que en este contexto la economía no afecta, por lo menos a su sector, a su electorado, y le permite mostrar estos niveles de apoyo electoral en una situación económica bastante compleja. Es ese 30%, probablemente 20%, que lo votaría en cualquier condición, sin importar ni la herencia, ni lo que haga, es un voto anti-peronismo, es un voto anti-gorila o un voto gorila clásico de la Argentina, que en algún momento tenía la UCD, que en algún momento se distribuyó en otros partidos de derecha. Sí, difícil identificar las cuantías, ¿no? Hay claramente un voto más duro, un voto más blando, pero en todo caso hay dentro de ese electorado de Cambiemos hoy que manifiesta intención de voto Cambiemos cierto disconformismo con la situación económica. No nos olvidemos que en esta misma muestra el 27% aprueba el desempeño del gobierno, el 31% lo vota. El 19% dice que su situación personal va a mejorar el año próximo, el 31% lo vota. O sea, evidentemente hay allí otro factor explicativo de ese voto a Cambiemos. Y me parece que claramente está del lado de qué es lo que está ofreciendo la oposición como alternativa. Ahora, esto que Walter Graciano decía, ¿no? Y que muchos creen, Jorge, de que el gobierno va a tratar de mantener todo así, sin hacer olas y agua hasta octubre, que el fondo hasta octubre, pero que después de octubre Dios nos salve, ¿no? Me parece que es para tener en cuenta también, ¿no? No sé, Jorge, tu opinión. Yo coincido en lo sustancial con lo dicho, en el sentido de que el gobierno quiere estabilidad cambiaria y no caer en default. Claro. Todo demás lo entrega. Todo demás lo entrega. Es decir, va a mantener este tipo de cambio, cueste lo que cueste. Ya dijeron, tienen 11.000 millones de dólares para financiar la fuga de capitales en cuanto quieran levantar campamentos los que vinieron a hacer la bicicleta. Ahora, eso es lo que quiere. Obvio. No es tan fácil obtenerlo aún en el 2019. No. Está Raúl Santo André, que es representante de un sector que está reflejando como nada la crisis de este momento, que son las panaderías. Usted está escuchando todo esto y el drama de ustedes es cotidiano, ¿no? Sí, 1000 panaderías han cerrado en toda la Argentina del 2015 a la fecha. La crisis que está sosteniendo la industria panadera en estos momentos es inédita en la historia. Tenemos 37.000 panaderías a nivel país y en la provincia de Buenos Aires tenemos 11.000. Cuando hablamos de esta cifra estamos hablando de panaderías habilitadas, ¿no es cierto? Sí. Las legales, porque tenemos otro gran número de ilegales o clandestinas. Y de lo que va de el último año y monedas de meses, han cerrado 1000 panaderías, dejando algo que nos duele, que es la mano de obra que se pierde, la que se va a perder de persistir esta actitud, ¿no es cierto?, de que estamos recibiendo tarifas, servicios, digamos, demenciales, ¿no?, donde no se puede pagar y una panadería no puede seguir elaborando su producto y abrir nuestras persianas el día a día es un desafío, ¿no? ¿Y se agrava la situación? Sí, por supuesto, se agrava. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, una factura de gas o de luz, hasta tenemos impuestos que se contraponen. Uno cuando desglosa la factura hay contribuciones municipales y provinciales. Y después por el otro lado nos cobran alumbrado y barrido. Eso ocurre en gas, en luz y en agua. Nos cobran el 27% y el 13,5% de IVA. ¿No es cierto? Usted me puede decir, y sí, el 21 se lo descuenta, usted se lo puede descontar. Sí, el otro 20 lo tenemos que pagar. Y ocurre en todos los servicios, es algo de locos esto. Las panaderías estamos de alguna manera muy críticos a la situación, estamos muy preocupados porque no hay miras de que esto se vaya a solucionar. La clandestinidad. En el año pasado hemos tenido la materia prima esencial, que es harina. En enero la pagábamos 2.30, 2.50, llegamos a pagar a mitad de año más de 1.050 pesos.
¿Y en Sí. cuánto les han caído las ventas? En un 50%. Tremendo. Pero si tomamos en cuenta, referido a la materia prima esencial que es harina, hay industrias que compran materia prima importada, la tienen que pagar valor dólar, y la harina superó esa cifra, es algo de loco. Es Ahora, terrible. Se supone que en un momento de crisis el pan era un alimento casi insustituible, era el que te llenaba la panza. Sí, el pan es un alimento básico en todos los argentinos, es algo tradicional, pero el gobierno no toma conciencia de lo que está ocurriendo con la industria panaderil, es lamentable. Ayer vimos unas imágenes que grabó el productor de Radio 10, Sí. de gente buscando el pan viejo en la puerta de una panadería. Sí, exacto, usted dice muy bien, el panadero hasta hace de paredón social, como quien dice. Porque durante el día o cuando cierra su persiana viene mucha gente a poder pedir lo que está quedando, y el panadero, lógico, no puede ver, los chicos, no puede ver una persona mayor pidiendo algo que no puede comprar, porque el cliente le viene con 10, 15, 20 pesos, no tiene más plata, no hay más plata, se acabó el kilo de pan, 2 kilos de pan, eso ya quedó en la historia. ¿Qué van? Con 10 pesos 10, exacto. a 10, comprar lo 15, que les 20 pesos. alcance, un Lo pan. que le alcanza. Es que si te bajó el consumo de leche, tiene que bajar el consumo de Es pan. terrible, Sí, es es lo terrible. básico. Si estás con problema con el pan y con la leche, quiere decir ¿Cuánto que bajó el consumo el de consumo de leche? leche en total en el año bajó casi 15%. Es una cosa... si baja el consumo de leche y baja el consumo de pan, estamos en una situación muy crítica. La contraparte de eso es que hay más gente en los comedores. Hay más Exacto. gente dando vuelta, hay más gente en los comedores, hay situación más es muy chicas crítica. que se quedan a comer en las escuelas. Es ese el esquema. Es un modelo que deja 20 millones de personas afuera. Es un modelo que básicamente hace que 20 millones de personas lo miren desde afuera. Y en nuestra industria, la clandestinidad. La clandestinidad que avanza a ritmo agigantado, ¿no es cierto? Y el gobierno que no presta atención. Ahora, yo vuelvo a la pregunta, con todo este cuadro que uno describe, ¿cómo es posible que el gobierno pueda ganar o tenga intención de voto alto? ¿Que es un problema de la oposición, de la dirigencia opositora que no logra crear posibilidades? Yo creo que hay dentro de la oposición, que es muy heterogénea y muy amplia, hay toda un intento de construir esta unidad que para mí inclusive hay que pensarla no desde un lugar idealizado, sino también en base a programas y a políticas y a cuál es el modelo de país. Es una discusión sobre el modelo de país y desde ahí entonces poder forjar esta unidad. Me parece que ese es un factor, ¿no? O sea, cómo termina conformada esa oposición para poder presentarse frente a lo que promueve Cambiemos. Pero también creo que hay otras cosas que se nos están escapando. Nosotros estamos teniendo hoy acá, y lo escucho todo el tiempo, una mirada que va muy en relación a la argumentación y a la racionalidad y a buscar razones y a buscar esas explicaciones. Y yo creo que hay cuestiones que son en algún punto que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con una línea más emocional. Hay algo ahí que Cambiemos sigue convocando y que a nosotros nos cuesta más. Nosotros podemos explicar. Emocional. Nosotros explicamos, argumentamos. Las personas que nos están escuchando, seguramente todo lo que nosotros decimos lo viven en su vida cotidiana. Sin embargo, ¿por qué Cambiemos mantiene el nivel de acompañamiento? Porque hay un relato emocional muy fuerte y me parece, yo no sé si ustedes lo toman, pero yo... me parece que el otro día lo decía aquí el sociólogo que estuvo ahí, se me Quevedo. Quevedo hablaba lo que yo creo fervientemente del partido del odio. Se milita mucho en base al odio. Totalmente. Y el odio es un factor fundamental en este momento en la Argentina. El odio Es una que pasión. utiliza el gobierno en las persecuciones que hace es comprado emocionalmente por el público de Cambiemos, básicamente. No sé si esto lo ven. A ver, hay algunas incertidumbres en el escenario electoral, los números no nos ofrecen claridad. Ahora, hay algunas certezas, ¿no? Claramente la candidata opositora con mejor intención de voto es la que presenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero es precisamente Cristina Fernández de Kirchner la que junta con menor eficacia el voto opositor. Y en algún punto creo que el desafío opositor es ese. Hoy creo que Cambiemos tiene posibilidades de triunfo porque no hay un candidato que junte con eficacia todo el voto opositor y sea competitivo para
llegar a una Ahora, segunda también vuelta. hay una cosa, Lucas. El año pasado yo me acuerdo que varios encuestadores venían acá y decían Cristina tiene un techo. Y Cristina pasó el techo que todos les asignaban. Decididamente el 2018 ha sido Daría la un impresión año- que no tiene techo. Ha sido un año de mejora en la consideración pública de la Pese a expresidenta. toda la persecución y a todo Nuestro último registro la tiene en la imagen negativa más baja de todo el ciclo después de Claro. haber salido al poder, con la imagen positiva más alta, pero sigue siendo una imagen negativa que le impide ser Pero competitiva en una segunda Macri, vuelta. ¿cuánto tiene de imagen negativa? Bueno, Macri ha recorrido el camino inverso. A lo largo del 2018 ha ido creciendo su imagen negativa. La composición de imagen de Macri es muy parecida a la de Cristina por eso hoy. digo. Pero en un tiempo mucho menor. La única En 3 diferencia, años. la única diferencia es que Macri tiene menos imagen negativa, pero menos imagen positiva. La expresidenta tiene más imagen positiva Claro. que Macri, pero más imagen negativa. En algún punto creo que el desafío opositor pasa por ahí, ¿no? Claramente, efectivamente, la idea de unidad es una idea tentadora para la dirigencia opositora, pero es difícil encontrar un candidato que pueda tener el consenso generalizado para ofrecerse a ese votante opositor y poder seducir a todo el voto. Ahí hay un mecanismo que son las PASO. O sea, Bueno, claro, yo creo que es así, que hay un mecanismo que son las Que PASO ordena. y si hay Claro. 2 o 3 candidatos se puede resolver. Yo creo que el Lo que macrismo... pasa es que no todos están dispuestos a ir a las No, PASO. bueno, pero es un camino y la sociedad se va a enojar mucho con la política si no estamos a la Porque altura. Alternativa Federal dice nosotros no vamos No, a ir acá a hay que una ir, PASO con a mi modo Cristina. de ver, a una gran unidad opositora donde habrá 2 o 3 candidatos a presidente o a gobernador y la sociedad vote y dice este o esta es la que tiene que liderar. El gobierno ha construido una identidad que consiste en el que dice este es el camino que hay que hacer o el que dice los últimos 70 años ha sido un desastre. El kirchnerismo tiene una identidad. Yo voy a una escuela y hay un pibe que es kirchnerista. Voy a un barrio de kirchnerismo, voy a una plaza de kirchnerismo. Son las 2 identidades que existen en Argentina. ¿Cómo construir a partir de ahí, a mi modo de ver, una oposición amplia, lo más amplia posible, con un programa común y con matices y que la sociedad votando en una PASO defina? A mí me parece que es el desafío. Yo lo que tengo la impresión es que la sociedad se va a enojar más con la oposición que con el gobierno si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es construir una unidad opositora y un programa serio que diga este es el camino, nosotros planteamos esto, vamos por acá. Lucas, Igual- cuando analizamos lo que planteaba, por ejemplo, recién, ¿cuánto de ese 30% que tiene el gobierno es responsabilidad de los medios, de la comunicación que transmiten los medios? O de la protección De la mediática. protección, bueno, en ese sentido, ¿no? Porque cuando vos decías 19% cree que el año que viene que está mal, pero va a votar. El 30% cree que está mal, pero va a votar. Sí, yo diría que digamos, la multiplicidad de canales de información que hoy tiene el electorado le permiten, digamos, darle mucho más protagonismo al sesgo de confirmación que en otros momentos, ¿no? Hacíamos algunos meses atrás algún estudio en donde, además de monitorear, digamos, las principales variables y tendencias de opinión pública, le preguntamos a la gente cuál era el principal medio que utilizaba para informarse. Y los niveles de determinación del medio para informarse y el posicionamiento político eran determinantes. Para el ¿Cómo que es se- eso? Claro. A ver. Claro, Eso es depende de construcción qué de medio te confianza. informás, depende tu posicionamiento político. Y los niveles Es decir, hoy de está muy identidad. diversificado eso, está muy segmentado. Entonces cada uno va a buscar el medio que confirma su pensamiento preexistente y eso hace que se consoliden estas audiencias, estos electorados, que terminan siendo como nichos cautivos que casi no se ven afectados por lo que pasa en la realidad porque el medio lo Ya hay ayuda una a posición confirmar su tomada, pensamiento ya preexistente. hay una posición tomada, entonces vos vas a escuchar el medio que representa esa posición y así estamos La con discusión esa es que fue segmentación. primero, ¿no? Si el posicionamiento o la De lectura hecho, del creo- medio. creo que ese Y yo fenómeno creo que se eso vio- es una Ese dialéctica, fenómeno se vio o sea- agravado por la incursión de las redes sociales, ¿no? Que generan mucho más microclima y Claro, generan esa totalmente. suerte de defensa. Uno va a buscar a las redes sociales los Totalmente. argumentos para Totalmente. defender sus posiciones, ¿no? Jorge, es evidente, lo vení diciendo acá, pero hay otro camino. No es este el camino para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento. Sí, lo hay, pero la realidad de muchos modos, y muy particularmente con encuestas como la que vimos, está mostrando la dificultad de ese camino, que tiene un potencial ganador, pero que requiere para ese triunfo un acuerdo, un espectro amplio, y en particular una duda muy grande respecto de si el mejor rol para obtener ese resultado es Cristina Kirchner articuladora o Cristina Kirchner candidata.
en la perspectiva hasta del desafío legal del que aquí se ha hablado mucho al principio, que sufre la presidenta, y más allá de que lo pueda superar a la larga en estricta ley, los tiempos políticos pueden ser no los tiempos de restablecimiento de una legalidad aceptable en Argentina. Y un candidato que pueda estar sometido a los tribunales todo el tiempo en una campaña electoral es un candidato muy hackeado. Como mínimo es un candidato que polarizaría con el poder al mando de un modo inimaginable hoy, fíjense, hoy está inimaginable hoy. ¿Ese es el mejor sendero para el país? Si hay que construir acuerdos amplios para ir formando las bases de una estabilidad futura, de salir de estos sacudones, de salir de estos bandazos de neoliberales a populistas, de populistas neoliberales. Si hay que ir hacia eso, bueno, habría que empezar a intentar construirlo ya. Y eso pasa porque depongan egos todos. Y es más difícil de poner los egos a los que están mejor ubicados electoralmente. Creo que vas a coincidir que los desafíos que tiene Argentina por delante después del 2019 van a requerir de acuerdos políticos muy amplios. Bueno, pesada herencia va a ser, ¿no? La herencia va a ser muy pesada, ¿no? Inimaginable. Inimaginable, porque por primera vez en una crisis al borde del default, no vamos a poder pagarle al fondo e irnos. Porque al fondo Kirchner le pudo pagar con 9.000 millones de dólares porque se lograron juntar, se canceló la deuda y se liberó la posibilidad de una política económica no condicionada. Hoy son 55.000 millones, no tiene de dónde sacar a Argentina 55.000 millones para pagarle al fondo y decirle a otra cosa. Entonces lo vamos a tener soplándonos en la nuca, como Grecia los ha tenido por 2 décadas. Ojalá que nosotros podamos salir antes de eso, pero no va a ser corto ni fácil. Yo creo que vamos a llegar a una unidad opositora por temor, en esencia. Para mí lo social define lo político, y el nivel de conflicto social va a crecer inexorablemente, porque nadie le alcanza, porque todo el mundo tiene problemas. Entonces, a mí me parece que vamos a llegar a una unidad opositora. Un camino es lo que estamos convencidos, yo estoy convencido. Y otro es el que dice, va a ser imposible gobernar si no. Con un acuerdo caído con el Fondo Monetario, con un mercado laboral desacomodado, con una crisis social significativa. O lo peor, una mala praxis en campaña le libera la posibilidad de repetir a Macri y llevarnos a hipotecas mucho más difíciles. Eso sería imperdonable para quienes somos dirigentes de la oposición. No, las cifras no están diciendo que eso es imposible. Basta que pero hay algo más profundo. Pero la sociedad se está desenganchando. No, pero la sociedad está muy enojada, desenganchada, enojada de verdad con la política. Pero también volvemos a lo mismo, Daniel. La sociedad está enojada, desenganchada, pero los dirigentes son los que tienen que reaccionar. Si no nos van a pasar por arriba. Yo creo de todos modos, perdón, que el enojo también es con Cambiemos, porque en cuanto a espacio de popular y de acción colectiva pero lo tenés más cohesionado, Mónica. Está bien, pero digo, ellos están más cohesionados, fíjate los radicales. Pero la cohesión los es radicales todos los días están ahí. Pero sin embargo puede ser una cohesión dirigencial, que es la que nos falta a nosotros y a nosotras, o que estamos construyendo y que es muy compleja, pero a nivel del pueblo no hay. Cambiemos, no sé si tiene, excepto ese porcentaje, no tiene un voto cautivo tampoco. Bueno, muy interesante el debate, muy interesante. Lo importante es que abramos mentes, que eso es lo importante. Gracias, Gracias, Jorge, un gustazo. Gracias, Mónica. Gracias. Daniel, como siempre, Fernando, hasta mañana. Pausa y venimos al encuentro de Darío Gaño.